Pues aquí sentada a mi lado Isabel Menéndez Benavente. Muy buenos días, Isabel. Muy buenos días, Bego. Nos acomodamos aquí en este diván para completar el apartado del que hablábamos la semana pasada. Hablábamos de esa encuesta sobre alcohol y drogas realizado en España y de los datos que revela que tienen alguna peculiaridad en el Principado de Asturias. La semana pasada hablábamos de los trastornos del sueño, centrándonos en los niños, las horas que era necesario que durmiesen según su edad, qué puede provocar que no duerman bien, las pautas higiénicas para conseguir que lo hagan. Y hoy vamos a centrarnos en los adultos, porque hay datos. El que teníamos en cuenta la semana pasada, hablaba de un 13% de los adultos que utilizan para calmar la ansiedad tranquilizantes y medicamentos, que se engloban dentro de los hipnosedantes. Tú decías, Isabel, la semana pasada que, esa cifra tan alta en el Principado podía deberse a lo envejecido de nuestra población, que no era exactamente para alarmarse, ¿no? Sí, en principio es lo que comentábamos la semana pasada, la típica pastillita para dormir, que en realidad no es para dormir, lo que tienen que tener en cuenta es que están tomando un ansiolítico, es decir, que, sí, induce al sueño, pero no son hipnóticos, Los hipnóticos es otra cosa que se prescribe específicamente para el trastorno del sueño, ¿no? Entonces sí, pues todo el mundo se toma lorazepam, alprazolam, etcétera, que tiene otro tipo de nombres comerciales que todos conocemos, y es la pastillita que te relaja y que hace que duermas mejor. Habitualmente yo creo que lo que la gente tiene que saber es que lo que está haciendo es tomando algo para un trastorno concreto, que puede ser la ansiedad, que puede ser la depresión, etcétera, y que lo que a lo mejor tiene que controlar o mirar es si le sucede algo de esto. Es decir, una persona que no duerme por sistema, que es un insomnio crónico, digamos, habitualmente coexiste con otro tipo de trastornos, con otro tipo de patologías mentales, como puede ser es un trastorno del estado de ánimo, una depresión, un nivel de ansiedad altísimo, etcétera. Esto cuando estamos hablando de, insomnios crónicos. Ya habíamos hablado que los insomnios pueden ser al principio, en medio de la noche o al final. Y luego hay los insomnios, circunstanciales, que pueden durar 2 o 3 semanas y que se pueden deber a situaciones muy concretas, ¿no? A un estrés concreto por cualquier circunstancia estresante de la vida, la muerte de un familiar, problemas económicos, fíjate tú ahora la cantidad de gente, ¿no? Problemas laborales. Entonces, eso de alguna manera sí puede luego convertirse en un insomnio más crónico, pero yo creo que es un poco porque es una retroalimentación. Uno no duerme, se pone nervioso, le sube el nivel de ansiedad, te sube todas las catecolaminas que te hacen estar alerta y entonces hace que no puedas conciliar el sueño, ¿no? Entonces, hay muchísimas causas que pueden generar, ese estrés, y luego hay muchísimas otras que son hábitos inadecuados a la hora de ir a dormir. Por ejemplo, ir a dormir siempre a horas diferentes. Unas veces te acuestas a las 11, otras veces a las 2 de la mañana, otras veces tal. Luego hay gente, por ejemplo, que es muy frecuente en las personas que están con turnos, que suelen tener un insomnio bastante pertinaz. Luego puede haber causas orgánicas, enfermedades físicas que te ocasionan dolor, que te ocasionan problemas después de una operación, etcétera, ¿no? Hay muchísimas otras causas que pueden hacer que ese insomnio tenga un origen determinado que podemos tratar. ¿Qué pasa cuando ese insomnio, por decirlo de alguna manera, se cronifica y detrás de eso, en teoría, no hay nada concreto? Hombre, yo diría que tenemos que ver muy bien cómo hacemos la rutina del sueño. La rutina del sueño, Bego, tiene que ser una rutina, como decíamos, para los niños. Sí, te iba a preguntar si había también unas pautas que pudiéramos seguir a la hora de acostarnos. Mira, hay unas pautas muy, muy, muy concretas. Una de ellas es, por ejemplo, la cena. La cena es muy importante. La cena no puede ser ni demasiado poco, porque entonces te vas a la cama con hambre, con lo cual despiertas, ni muy copiosa. Porque evidentemente hay un refrán que no me acuerdo ahora cómo es, que te vas para la cama y tienes unas pesadillas espeluznantes. Entonces tiene que ser una cena ligera y rica, fíjate lo que te voy a decir, en triptófano. Hay unos alimentos que nos ayudan a dormir. Y eso es importantísimo. Triptófano. A ver, te voy a decir los alimentos con triptófanos. Mira, recetas con triptófanos. Mira, hay una de las que es además sencillísimo. Los alimentos que tienen triptófano son lo que hacen es producir serotonina y melatonina, que son las hormonas que nos relajan, nos tranquilizan y
que hace que durmamos, sobre todo la melatonina. Entonces, pues mira, hidratos de carbono y serotonina y triptófano tienen la leche, sobre todo, la miel, las galletas, los plátanos. Es decir, tú te tomas, por ejemplo, una buena ensalada con nueces, que tiene mucho triptófano. Puedes poner lo que quieras, y después, por ejemplo, te tomas un bol con cerezas. Las cerezas es uno de los alimentos que son como las pastillas para dormir. ¿Sí? Sí, son las que más contienen triptófano. Te tomas unos bol con cerezas y para acostarte el típico vaso de leche. Lo del vasito de leche con miel que todas las abuelas lo han dicho, para ir a dormir bien, un vasito de leche con miel. Es literal, Sí. Porque yo lo he hecho. El vaso de leche tibia con miel. Pues mira, tanto la leche tiene triptófano como la miel, que además tiene glucosa, etcétera, etcétera, lo que te hace es producir esa secreción de hormonas que son las que inducen al sueño. Entonces, ese tipo de alimentos yo siempre los recomiendo en la consulta cuando hay problemas de insomnio que no coexisten con un trastorno más importante. Digo, mira, esto, con un poco de galletas, por ejemplo, porque tiene hidratos de carbono, y duermes como un angelito. Duermes perfectamente. Otra cosa que nunca debemos hacer, utilizar la cama a todas horas. Es decir, utilizar la cama para ver la televisión, utilizar la cama y estar con la tablet o con el ordenador en la cama hasta las 1000. Tampoco debes de... Doy fe, que yo dormía muy bien y desde que me voy a la cama con el ordenador, con el portátil, se nota. Es cierto que es cierto. Es importante, por ejemplo, pues coger la rutina de a la misma hora, tener una cena ligera, irte a la cama con un buen libro, ir poco a poco. La temperatura es muy importante, la luz es importantísima. La melatonina se segrega con la luz apagada, con la oscuridad. Fíjate, yo esto te lo puedo contar porque me ha pasado a mí. Yo dormía siempre con las persianas hacia arriba, porque era una costumbre que tenía, y realmente hubo una época en la que no dormía hasta que un día se me ocurrió bajar todo. Y bajé, que siempre me había dado mucha cosa estar durmiendo a oscuras del todo. Pues bajé y empecé a dormir muchísimo mejor, hasta que empecé a investigar. Que cuando el compañero de habitación se tira leyendo hasta las 2 de la mañana con la luz encendida y nos molesta, le podemos decir que nos está impidiendo que nos segregue melatonina. Le podemos decir claramente que se vaya a otro sitio, que tiene una que mi melatonina necesita... Que tu melatonina necesita producirse y que efectivamente... No, tiene que haber oscuridad, tiene que haber ventilación, por ejemplo. Es algo que tampoco tenemos en cuenta, pero hay que ventilar las habitaciones y dejar un poquito abierta la ventana, sobre todo, bueno, pues cuando no hace muchísimo frío, ¿no? Por supuesto, lo que es la nicotina, cafeína. 4 horas, fijaros lo que os digo, 4 horas antes de irse para la cama no se debe tomar café. 4, porque durante esas 4 horas la cafeína sigue actuando. Y por lo tanto es un excitante, como lo es evidentemente el alcohol, que al principio te adormece, pero luego puedes despertar a la mitad de la noche. La gente que bebe mucho suele tener un mal sueño. Y un mal sueño implica, Bego, no olvidemos, unas consecuencias importantes. Falta de concentración al día siguiente, irritabilidad terrible, amnesia, es decir, pérdidas de memoria. Bueno, las consecuencias, y sabemos todos que la gente que no duerme... O sea, puedes llegar a morirte en el caso de que no durmieras durante muchísimos días, ¿no? El ritmo vigilia-sueño es fundamental y yo creo que no le estamos dando la importancia que tenemos que darle. Isabel, el otro día hablábamos de las horas que debía de dormir un niño, también un poco en función de la edad. ¿Un adulto? ¿Hay una pauta a seguir también? Sí, mira, hay una pauta que son las 7-8 horas más o menos. Lo que pasa que sí es cierto que hay gente, esto ya depende mucho de las personas, hay gente que con 5 horas duerme de una manera muy profunda y puede regenerar cerebral, emocional, etcétera, todo, y levantarse muy descansado con esas 5 horas. Y hay, sin embargo, otras personas que necesitan sus 9 horas. Eso lo vas viendo a lo largo de la vida. Yo, por ejemplo, soy de las que necesito 8 como mínimo. Es decir, yo noto cuando duermo 6-7 horas. No soy yo, no puedo centrarme, estoy mucho más irritable, más nerviosa, desde luego desconcentrada. Entonces, bueno, pues cada uno va buscando un poco sus horas, ¿no? Las que realmente hacen que te despiertes descansada. ¿Y las siestas son recomendables o también depende de cada persona, no? No, no son recomendables. Vamos a ver, una siesta de 20 minutos sí es recomendable, además es muy sana. Hay estudios que indican que la siesta es muy buena para la mente, para la concentración.
pero no más de 20 minutos. Nos encontramos muchísimas veces con adultos que tienen unas siestas terribles. De pijama y orinal, como decía Cela. Padre Nuestro y orinal. Y Cela. Y entonces lo que sucede es que luego no duermen por la noche, claro. Con lo cual es una retroalimentación. Como no duermen por la noche, luego duermen 2 horas de siesta. Y no vale decir, bueno, pero yo ya duermo luego la siesta. No. O como he dormido la siesta y dormí 4 horas. No. Cambian el ritmo y no es bueno, ni para el cuerpo ni para el cerebro. No es bueno. Es decir, la naturaleza es muy sabia y lo que tú puedes descansar, pues porque efectivamente después de comer hay una digestión que te adormece un poquito. Todos sabemos lo que es trabajar después de comer, ¿no? Que te entra ese sopor. Sí. Vale, pues unos 20 minutitos así tirada un poco y tal, medio adormecida. Muy bien, perfecto. Además es que te viene estupendamente y te levantas. Ahora, más de eso, lo que puede hacer es que luego empieces a presentar problemas de insomnio. Y es cuando recurrimos a las benzodiazepinas de las que hablas al principio del programa, que efectivamente es un porcentaje muy elevado. Que, por cierto, antes de cerrar, déjame que andemos un poco en ese tema, porque también hay un estudio sobre la ingesta de tranquilizantes en Asturias, y el 40% de las personas a las que se les ha preguntado no ven como una práctica que pueda resultar perjudicial para la salud el tomar tranquilizantes 1 o más veces a la semana. ¿Es perjudicial? Siempre es perjudicial. Vamos a ver, es perjudicial tomar cualquier tipo de medicamento que no esté indicado y que no tenga un tiempo para tomarlo, ¿no? O sea, que digas, bueno, pues no es perjudicial tomar una benzodiazepina, que son los tranquilizantes de los que estás hablando, durante 2-3 semanas. No es perjudicial eso porque estás tomándolo con la prescripción de un médico que te dice, bueno, pues es un insomnio transitorio, pues tal. O que esté indicado para un trastorno depresivo o de ansiedad. Ahora, esto que hacemos de tomar la pastilla para dormir así de vez en cuando porque no puedo dormir, hombre, es exactamente igual, no sé, que si te tomas un antibiótico de vez en cuando porque te duele un poco la garganta. Es decir, o aumentar la dosis porque... Exactamente. Sabes que hoy no vas a dormir. Las benzodiazepinas, es muy importante que digamos una cosa, Bego, crean adicción. Esas sí que crean adicción. Es decir, una vez que tú las tomas, cuando las dejas de tomar, tienes unos síntomas de abstinencia, exactamente igual que si dejas de tomar cualquier droga, alcohol, cualquier otra cosa. Entonces, bueno, hay que tener hay que un tomarlo poco de... en serio, entonces. En serio. Y quitar esta permisividad, bueno, parece que hacer se receta también con mucha algo alegría. Importantísimo, hacer ejercicio nunca antes de ir para la cama, pero sí por la tarde, a primera hora de la tarde, etcétera, etcétera, que nos viene fenomenal porque segregamos esa serotonina y esas endorfinas que todos necesitamos. Pues nos apuntamos eso. Y la otra receta, lo del bol de cerezas, el vasín de leche con miel, con galletas, las nueces, el plátano, bueno, no sé, triptófano. Esa sustancia, el triptófano que nos ayuda a dormir. Pues seguro que hemos ayudado mucho a los oyentes que están ahí al otro lado y que tienen problemas, que es muchas las personas que los padecen. Esperemos que tengan dulces sueños. Bueno, gracias, Isabel. Gracias. Hasta luego.